Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Vamos a leer el versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y a ello hay que agregarle algo: vestirse bien. ¿Vestidos de qué? Para que podáis estar firme ¿contra quién? Amén. Pueden sentar, hermanos. Leyendo el texto, es importante detenernos a pensar en quién es que el cristiano se debe de fortalecer. Cuando uno lee la profecía, encuentra un texto como este: hay de los que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, y para cobijarse con una cubierta que no es la de mi espíritu. En vez de buscarme, dice Dios, se van a Egipto a tratar de encontrar allá su fortaleza. Las personas se fortalecen muchas veces en su conocimiento, en sus amigos, en sus familias, y resulta que cuando eso se da es cuando más desprotegidos están. Por eso Pablo dice que el creyente debe de fortalecerse en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque es el único lugar donde el hombre puede estar protegido y además fortalecido. El salmista decía: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Él mira que en los montes que tipifican reyes, líderes, no venía ninguna protección para él. Su socorro venía de Dios, porque en Dios es donde el hombre encuentra la respuesta a todos sus interrogantes. Pero él va más allá y dice que para estar bien equipado debe de tener una armadura, que es la armadura de Dios, con la cual puede estar firme contra las acechanzas del diablo. Y les aclara: porque la lucha del cristiano no es contra carne y sangre, sino contra ¿quién? Principados, potestades, gobernadores infernales de maldad y huestes que operan en las regiones celestes. Y mirando eso, me llamó mucho la atención la lucha que el cristiano tiene, y de una manera particular, para hablar con Dios. Alguien dirá: ¿y en razón a qué? Bueno, usted se imagina yendo a buscar una solución ante un superior y que otro llegue e interrumpa su diálogo, no le deje hablar. Además, en vez de ayudarlo, lo esté cuestionando y le esté dañando su imagen. ¿Cómo ven ustedes eso? Complicadísimo. Pues ¿cómo le parece que según el libro de Job, capítulo 1, ustedes se encuentran que un día se presentaron los hijos de Dios y también se presentó ¿quién? Satanás. ¿Y a hacer qué? A cuestionar a Job, a hacer ver que lo que Job hacía era por interés. Job, necesitado, agradecido, va ante Dios, en primer lugar para agradecer y en segundo lugar para hacerle saber su situación,
y aparece un intruso llamado Satanás para decirle: ¿tú crees en todo lo que este dice? Olvídalo. Cuestionando la vida, la fe de Job. Así que la lucha de Job era mucho más que con su mujer, porque en el orden bíblico la mujer de Job no era para nada una buena mujer. Debió de haber sido muy conflictiva. Solo la menciona una vez la Biblia para decir la mujer de Job. No menciona ni siquiera su nombre. Cuando ella aparece en el escenario es para cuestionar a Dios y cuestionar la fe de Job. Pero eso no era tanto el problema. Job había tenido paciencia, la había soportado. Pero ahorita que va ante Dios, no sé con qué cargas, con qué dificultades, aparece este diablo a cuestionar la vida de Job. Y si usted sigue leyendo la Biblia, encuentra la situación de Daniel, la aflicción que él vive por causa del pecado del pueblo, por la esclavitud a la cual ha sido sometido el pueblo en Babilonia. Y ante esa oración Dios le envía un mensajero. ¿Y qué hace el diablo? Se interpone en el camino para que no le llegue la respuesta a Daniel. A tal estado que Dios, viendo la devoción de Daniel, su insistencia en la oración y sabiendo el obstáculo que se ha presentado, envió a Miguel el príncipe a que luchara contra el príncipe de Persia, a fin de que pudiera llegar el mensaje ¿a quién? A Daniel. Por eso era que Pablo decía: la lucha nuestra no es contra ¿qué? Carne ni sangre. Si vas al capítulo 3 del libro de Zacarías, encuentras que se presentó Josué delante de Dios. ¿Y qué hizo Satanás? Se presentó a la derecha para acusarlo. Un hombre cansado, cargado, angustiado, va ante la presencia de Dios a buscar una salida a su dificultad. Y aparece Satanás, ¿a qué? A acusarlo. Por eso dije que una de las luchas grandes del cristiano está relacionada con la comunicación que el creyente debe tener con Dios. Porque hay ángeles caídos en un orden jerárquico que la Biblia le llama principados, potestades, gobernadores y huestes infernales de maldad que operan en las regiones celestes. Ahora bien, si usted le viene ese capítulo 3 del libro de Zacarías, descubre cómo Dios, a pesar de la acusación y del cuestionamiento que hace Satanás, Dios reprende a Satanás, le dice a los que sirven: quítenle las vestiduras viles a Josué. Y a Josué le dice: mira que yo he perdonado tu pecado. Mostrando con ello que a pesar de los obstáculos que se puedan dar en la vida nuestra para la comunicación con Dios, Dios estará dispuesto a hacer lo que sea para que usted sea escuchado, para que tenga una respuesta importante. Por eso está escrito: clama a mí y yo te responderé. Pero me encanta lo que pasa al final de la historia. Cuando usted lee Apocalipsis capítulo 3, 12, el versículo 10, encuentra como un descanso del cristiano, como un alivio del alma. Léalo bien, ojalá que lo coloquen en pantalla para que todos lo puedan ver. ¿Qué es lo que dice el pasaje? Mire lo que dice. Apocalipsis capítulo 12, el versículo 10.
Es muy interesante lo que aparece y debe de motivar en gran manera al creyente. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera, ¿quién? El acusador de quién? El que los acusaba, ¿cuándo? De día y de noche. Satanás no duerme. Mientras usted descansa, Satanás va a decirle a Dios: ese es un mal cristiano. Mientras usted se arrodilla a orar, y yo no sé a cuánto les habrá pasado, que se arrodillan a orar y como que no encuentran qué orar, como que el cielo se les vuelve de bronce, impenetrable, a tal estado que usted termina ¿qué? Sentándose, porque no encuentran nada. Bueno, he ahí la respuesta. Mientras usted busca comunicarse con Dios, hay un demonio interesado en que su oración no sea escuchada, que usted entonces se sienta desmotivado y deje de hacerlo. Pero yo quiero decirle hoy algo muy importante, y es que si te pones de acuerdo y oras en el nombre del Señor Jesús, el mismo Satanás tendrá que hacerse a un lado para que su oración llegue a la presencia de Dios. Usted verá si alaba a Dios, hermano. Entonces su lucha y mi lucha no es simplemente con la concupiscencia de la carne. No es simplemente con las tentaciones externas de poder, de tener, de ser. No, hay una lucha espiritual enorme, en razón a la cual el apóstol dice: vístase de la armadura de Dios, porque es de la única forma que el creyente es inmune. Cuando usted y yo dejamos algún espaciecito abierto en nuestra vida, es ahí donde viene la oportunidad que el diablo va a aprovechar para hacernos daño. Pero si nos vestimos en Dios, nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza, algo debe de quedarle claro al cristiano: que ni las puertas del infierno van a poder prevalecer contra el creyente. Que por muy fuerte que sea la tormenta que el enemigo envíe, el Espíritu de Jehová levantará bandera sobre él. Que el cristiano entienda que a pesar de muchas aflicciones que puedan llegar, de todas ellas lo va a librar el Señor. Gloria a Dios. Por eso es muy importante lo que Jesús dice en San Juan capítulo 16 verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, porque Él sabe que solo en Cristo el cristiano tiene paz. Estas cosas les he hablado. ¿Cuáles? Las anteriores del capítulo 16, verso 32, verso 31, los textos anteriores. Para que en mí tengáis paz. En el mundo van a tener aflicción, pero no se preocupen, yo he vencido el mundo. Importante para el cristiano entender eso, que Cristo es la cabeza, que Él ha abierto el camino, que Él ha vencido no solamente a la muerte, ha vencido a Satanás en su resurrección, ha hecho posible nuestra victoria. He ahí que usted y yo estamos convocados ahora más que nunca a aferrarnos de la mano de Dios, porque hay un sinnúmero de ofertas que afectan nuestra comunicación con Dios, y que en todas ellas tiene que ver nuestro adversario, que está interesado en que el hilo que une al cielo con usted se ha roto, de tal manera que no se pueda reparar, que usted pierde el incentivo de la oración, el incentivo de la vida devocional,
el incentivo de sentir a Dios, que al final usted piense que venir al culto es algo tan normal como ir a comerse una empanada o ir al partido de fútbol, que usted no le preste la mínima importancia a lo que representa estar aquí. Pero en el Salmo 100 da una enseñanza importante: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadlo, bendecid su nombre. Y explica la razón: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Y al hacerlo debe de tener en cuenta la razón: es que Él nos hizo a nosotros. Él nos hizo a nosotros, no nosotros a nosotros mismos. Es decir, ustedes deben de entender que no son autosuficientes, que dependen absolutamente de un ser supremo que se llama Dios. Y eso es más que suficiente para que el cristiano aprenda a llevar una vida devocional agradable al Señor. Usted verá si lo alaba. Yo creo que cuando usted vino hoy al culto a orar, posiblemente un sinnúmero de pensamientos pasaron. El qué hacer del mañana, la inseguridad hacia el futuro, el problema que tuvo hoy con la familia, lo que le sucedió con el patrón, el bucetero que le tiró el bus, el otro que lo maltrató verbal, porque el diablo está interesado en bloquear para que usted no llegue a Dios. Pero qué bueno que usted comprenda que hubo uno que nos abrió un camino nuevo y además vivo a través de la rotura del velo. Esto es su carne, para que hoy usted y yo podamos tener entrada franca a la presencia de Dios. Más allá de que el enemigo quiere interrumpirte, por la sangre de Jesucristo tienes acceso a la presencia de Dios. Alabe el poderoso nombre del Señor. Me encanta mucho esa parábola que dice el Evangelio. Y sobre todo cómo concluye: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta, pero a eso le antecede un contenido interesante. Había un hombre, juez injusto, que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Pero había una mujer incansable, que todos los días iba a pedir misericordia, a que se hiciera justicia. En síntesis, el juez injusto resulta siendo justicia. Pero me llama la atención es cómo concluye la parábola: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Y sabe por qué lo hace? Porque hay un sinnúmero de obstáculos en el desarrollo de la vida del cristiano que pueden llevarle a opacar su esperanza, a desfallecer en su fe. Y entonces Jesús dice: cuando el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra, como la de esa mujer, que a pesar de y por encima de, luchó e insistió hasta que encontró la respuesta. ¿Será que usted y yo, a pesar de y por encima de, seguiremos creyendo que en Cristo está la solución, que en Él está la salida, que más allá de lo que nos pase como personas, como familias, como compradores, como vendedores, como empleados, como empresarios, como cristianos, más allá de todo lo que nos suceda, podamos creer que hay uno que es justo, que oye, que ve, que sabe y que además tiene la respuesta? Oh, yo quiero que lo alaben. Él se llama Jesús. Y usted y yo estamos llamados a eso, a entender que su lucha y mi lucha no es de cualquier calaña. Es supremamente grande nuestra lucha, pero tenemos uno que venció a Satanás en la cruz, lo venció en el sepulcro, lo venció al ascender al cielo. Yo me imagino esa cantidad de demonios viendo ascender al Señor Jesús.
¿cómo sería que cuando Él asciende, en el cielo se hace una corte? Según el Salmo 24, donde hay unos que están a este lado, y cuando ven a ese personaje que sube, dice: alzaos, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Y el otro grupo que está a este lado le dice: ¿y quién es? Y ellos le dicen: Jehová, el poderoso en batalla. Él es el Rey de la gloria. Aleluya. Claro, había conquistado lo que el primer hombre había perdido. Había hecho posible la redención de los mortales. Por eso es que hoy el cristiano, en plena certidumbre de fe, puede acercarse al Señor las 24 horas del día, sin el prejuicio de intermediarios, de alguien que haga algo por él. Ya Él ha hecho la obra perfecta. Él es el mediador entre Dios y nosotros. Por eso usted llegue a la presencia de Dios, y por grave que sea la situación, acuérdese que hay una solución en Dios. Más allá de que el diablo quiere estorbarle su oración, señalarlo. Uno llega a la iglesia y se arrodilla a orar, y el diablo le cuenta la historia, le revive el pasado, lo que hizo, lo que dejó de hacer, todo, buscando que usted se desmotive. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta que debe de llevarse a usted. Ante las muchas adversidades, ¿será que me rindo? Ante la mucha oposición, ¿será que renuncio? Ante las grandes dificultades, ¿será que tiro la toalla? O al contrario, seguiré intercediendo, seguiré orando, seguiré luchando, seguiré confiando, seguiré esperando. Porque a mí me puede fallar cualquiera, pero el Dios a quien yo sirvo nunca me ha fallado, nunca me falla y nunca me va a fallar. Alaben el nombre de Cristo. Para usted entonces alcanzar todo aquello que está para ti en Dios, tienes que hacer dos cosas: fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. No en las tuyas, no en tu sapiencia, no en tu estrategia, no en tu yo, no en el que es que tengo la capacidad. No, es en Él. Porque ya Él dijo: separados de mí, demos gracias. Quiero que entiendas que si quieres lograr tus metas en Dios, debes de saber que vas a tener muchos obstáculos, pero también debes de entender que hay uno que está dispuesto a decirle a Satanás: Satanás, que Jehová te reprenda, porque este Carlos, este Jesús, este Andrés, esta Sara, esta Mercedes, esta Liliana, son simplemente tizones arrebatados del juego. Eso somos. Estábamos en el mismo juego del infierno, y de allá nos ha sacado Dios y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Aleluya. Y yo me imagino a Dios cuando el diablo va a acusarte y va a acusarme, ver al Señor Jesús que sale desde el lugar santísimo para decir: un momentico, ellos no deben nada, yo lo pagué todo. Aleluya. Ellos han sido justificados por la fe. Por eso habla con Dios. Habla con Dios cuando no quieras hablar. Habla con Dios cuando quieras hablar. Habla con Dios cuando no tengas que orar. Habla con Dios cuando tengas que orar. Habla con Dios cuando todo te va bien. Habla con Dios cuando las cosas no funcionan. Habla con Dios en todo tiempo. Tener una comunicación permanente con Él es la garantía de que saldrás adelante. Terminarás tu carrera y podrás responderle al Señor Jesús a su pregunta: ¿habrá fe en la tierra? Y usted pueda decir: sí, aquí estoy yo, un resultado de la fe que he tenido en ti. Señor, te damos